Vamos a seguir ese punto de la observación. Otra característica de un buen observador es notar, este proceso de observación es notar los detalles más importantes del pasaje. Que no dice mucho, pero quiero explicar lo que quiero decir con esto. Hay ciertos detalles que son claves en cada texto, ¿no? Y necesitamos una estrategia para poder entender cuáles son esos detalles. Cuando yo, por ejemplo, si yo voy a predicar o enseñar todo un libro, el proceso que yo hago para observar es yo empiezo de lejos. Es decir, en vez de buscar los puntos muy finos del texto, yo me alejo del texto y leo de una forma más o menos distante. O sea, lo que quiero es a grandes rasgos entender una vista panorámica del libro o del texto, ¿no? Quiero entender cuál es el propósito general. Después, cuando ya he hecho ese trabajo, después me acerco al texto para tratar de observar los detalles muy finos. Y después de hacer un trabajo vez tras vez, leyendo los detalles muy finos, otra vez me alejo del texto, ya con un montón de detalles, tratando de entender mejor ahora cuál es la idea general del texto y cuáles son las conclusiones que puedo sacar, cuál es un resumen del pasaje. En la predicación expositiva, por ejemplo, después de hacer todo el trabajo de estudiar el texto, una pauta esencial en la preparación de una enseñanza o una prédica es poder resumir la idea central de un texto en una frase, unas oraciones muy breves. Si una persona no puede resumir la idea central así brevemente, no entiende el texto y no está listo para predicar el texto. Y muchas veces lo que pasa cuando alguien está predicando o enseñando, tú dices, ¿de qué se trata? Y te da como 56 cosas. Y yo digo, no estás listo. Tienes que tomar todo esto, lo que has encontrado, y tienes que resumirlo en la idea central, ¿no? ¿De qué se trata? Estoy preparando un curso para septiembre sobre las cartas generales y Apocalipsis. Y he estado estudiando Hebreos y luchando porque Hebreos es un libro largo y complicado. Entonces hoy día estaba tratando de resumir el mensaje de Hebreos en algo manejable. Es importante porque si alguien te pregunta ¿de qué se trata el libro de Colosenses? El libro de Gálatas, y tú empiezas a nombrar todas las cosas, se marea. La idea es tratar de resumir todo en lo que es más esencial, ¿no? Más esencial. Entonces, si voy a estudiar un libro, empiezo de lejos, simplemente tratando de observar a grandes rasgos del tema. Después me acerco y trato de buscar todos los detalles muy finos. Y terminando esto, con todas esas cosas, yo me alejo otra vez y trato una vez más a ver solamente el panorama, ¿no? A grandes rasgos. Es la idea. Yo les desafío que en sus propios estudios, tiempo devocional, lo que sea, que ustedes escojan un libro. Por ejemplo, en la iglesia, yo sé que Pastor Esteban está predicando Santiago, Pastor Pablo Jueces y Pastor Alex Sermón del Monte, ¿no? Entonces, escojan uno de ellos, probablemente Santiago más corto, ¿no? O sea, escoger un libro y
y llegar a ser un experto de ese libro. Leyendo vez tras vez ese libro, observando, sacando conclusiones y haciendo este proceso para que tú seas un experto en un libro. Y ese libro puede ser tu especialidad, ¿no? Puede servir si alguien te invita a dar un estudio, si en casa tienes que tener un tiempo devocional con la familia, ¿no? Pero tú vas a siempre tener un archivo de un libro bíblico que tú ya dominas, porque has estudiado vez tras vez ese libro. Ok. ¿Cuáles son algunas pistas para encontrar los detalles más importantes? Varias pistas. Quiero compartir algunas cosas. Primero, la repetición. La repetición. Cuando un autor repite una palabra, un concepto, una idea, vez tras vez, es una luz neón que dice esto es importante. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra que se repite en el libro de Levítico? Vez tras vez. Santidad. Algo relacionado con santidad. Un montón de veces. En el libro de Ezequiel, tu libro, el autor dice como 86 veces algo como esto pasó para que sepan, para que conozcan que yo soy el Señor. Como 86 veces algo similar. ¿Por qué? El autor quiere mostrar, ese es el detalle, ese es el punto, ¿no? Es algo muy importante en el libro. Entonces, hay que observar la repetición. Por ejemplo, quiero que ustedes lean este texto de Lucas 15, 1 al 10, y noten cuáles son las palabras que el autor repite. Ahora, cuando yo digo de repetir, yo no hablo de los, ¿no? Siempre alguien me dice él 4 veces, no me importa, ¿no? No, ¿cuáles son las palabras importantes que el autor repite en este texto? ¿Ok? Trabajen ahí y después vamos a ver cuáles son las ideas y los conceptos y las palabras que él repite varias veces y vamos a ver por qué. ¿Ok? Tomen su tiempo. ¿Alguien tiene algo que salta a la vista? Puede ser Gozo, encontrar, perder, arrepentimiento, pecador, reunir. Ok, entonces, perder 5 veces, encontrar 6 veces, Sí. arrepentirse 4 veces, gozaos 5 veces. Probablemente hay más. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que el autor quiere decir? el gozo de encontrar lo que se había perdido. Ok, exactamente. ¿Cómo sabemos que el punto tiene que ver con eso? Porque el autor repite vez tras vez la misma idea. De hecho, son 3 parábolas. Aquí son 2. ¿Y cuál es la tercera? El hijo perdido. Sí, hijo pródigo. Pero realmente es el hijo perdido. Aunque son 2 hijos perdidos. Pero son perdidos de una forma diferente, los 2. 3 parábolas que Lucas pone en el mismo contexto porque representan la misma idea. Aquí es la introducción. Se acercaban a Jesús todos publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces Jesús dice, ajá, así piensan ustedes. Les voy a contar algo. Y cuenta 3 parábolas dirigidas específicamente a los 2 grupos. Primero, a los fariseos y escribas por murmurar. Y segundo, a los publicanos y pecadores, porque tiene un mensaje para ellos también. ¿Cuál es el mensaje a ellos? Cuando uno se arrepiente, Dios se goza.
Ok, entonces, repetición. Este texto es otra forma de repetir. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas a mí? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo, apaciente mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el autor, por qué Jesús repite la misma cosa 3 veces? ¿Por qué? Esto es después de la resurrección. O sea, obviamente está enfatizando una y otra vez la pregunta, pero si usted me pregunta por qué, tengo que retroceder y recordar que Pedro traicionó también 3 veces al Señor. ¿Ok? Lo negó 3 veces. Exactamente. Pedro le negó 3 veces. Entonces Jesús acá lo restaura 3 veces. Y dice, ¿tú me amas? Ahora, algunos han dicho, mira, cambia la palabra en griego, ¿no? Pero esto no es el punto. El punto no es la palabra en griego, como vamos a ver el último día. Salud, salud, hermano. Gracias. La palabra son sinónimos, ¿ok? El punto es justamente lo que Pablo dijo. Pedro niega a Cristo 3 veces. Jesús dice, yo te voy a restaurar 3 veces. Vuelve a tu trabajo. Apaciente mis ovejas. Es un texto tan profundo porque demuestra la misericordia de Dios, que aún después de un pecado tan grave, Él nos puede restaurar. Profesor, estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, pero ¿cómo yo llego a esa conclusión? Claro, estoy haciendo exégesis de lo que pasó con la negación de Pedro, pero ¿cómo puedo decir que quizás no estoy forzando el texto para si alguien me preguntara eso? ¿Cómo yo puedo decir, eso es una verdadera exégesis de 3 veces, porque 3 veces Pedro le negó? Ya, esto no se basa en la observación necesariamente, es más en entender todo el flujo de la historia, ¿no? Tú lees y tú ves en el Evangelio como Pedro niega 3 veces y llegas al final y tú notas como él repite. ¿Por qué? O sea, ¿qué otro sentido tiene esta repetición? No tiene otro sentido. Y cuando comparas con lo que Pedro hizo y ahora lo que Cristo está haciendo, creo que la conclusión es obvia, ¿no? Pero no te puedo dar 3 reglas que me lleva a esta conclusión. No hay. Pero a través de una lectura de los evangelios, a mi parecer, es ¿Podría decirse como que el texto responde al texto? que Que el texto en sí, la negación de Pedro, responde al texto de Jesús, le pregunta 3 veces si le ama. puede ser. Sí. Otra vez, yo creo que, para decirlo así, es algo lógico. Que cuando yo noto la negación 3 veces y qué tan céntrico es en la historia, y llego a la conclusión de la historia, que es esto después de la resurrección, y Juan enfatiza 3 veces esto, y lleva a esa conclusión. Pablo, Y es que antes de que se muestre esta narración en Juan 21, Pedro volvió a lo suyo, entre comillas, a pescar. Eso es lo que supuestamente para lo que servía. Entonces se entiende por todo lo que sucedió, la traición, ¿cierto? Es que él de alguna forma está renunciando, ¿cierto? A
la misión que Dios le había delegado a él y a los discípulos. Entonces, se entiende con esta conversación cuando él le prepara el desayuno, ¿cierto? Eso de preparar el desayuno, esta conversación que lo está restaurando y que se debe justamente a esas tres negaciones, las tres preguntas. Excelente. Buen punto. Sí. Sí. Creo que todo el desarrollo de la historia es interesante. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído un evangelio completo de corrido? Probablemente pocos. ¿No es cierto? Ni hemos leído muchas cartas de corrido. Pero era un relato y el propósito era leerlo de corrido. El autor, ese era su propósito. Él entregó este escrito con la idea de todos iban a leerlo de corrido, porque es una sola historia, ¿no? Y cuando lees toda la historia, creo que salta a la vista los dos eventos, ¿no? Y el enlace entre los dos. Bueno, cada uno podría decir que son tres eventos, porque está el anuncio de Cristo de que lo iba a negar, y ya va como edificando, ¿cierto? Llevando todo eso al clímax. Entonces tenemos luego efectivamente la negación y el llanto de Pedro, que sería extraño que fuese porque sí o por un repetir solamente lo que ocurre acá, que ya sería el tercer evento de la restauración. Porque claro, a Cristo le podría haber bastado solo una vez para restaurarlo, pero él como pedagógicamente también hace a Pedro, le demuestra que su restauración es completa con él. Excelente, sí, muy buen punto. Y una cosa en cuanto a los narrativos, vamos a aprender esto más adelante, pero los narrativos enseñan la verdad de una forma diferente que las cartas, la poesía. En las cartas, por ejemplo, una carta de Pablo. Si Pablo quiere enseñar la fidelidad de Dios, él dice, Dios es fiel. Pero en los narrativos nunca vas a encontrar una afirmación de la fidelidad de Dios. Pero los narrativos enseñan la fidelidad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo enseñan la fidelidad de Dios? Con hechos. Y tú como lector concluyes, Dios es fiel. Se dice a veces, los narrativos no enseñan teología. Es mentira. Los narrativos enseñan teología, pero enseñan teología de una forma totalmente diferente, indirectamente. No hay afirmaciones, proposiciones de teología, pero hay acciones que demuestran la teología en acción. Hacer cumplir al lector sobre lo que Dios hace. Ajá, exactamente. Entonces, tú como lector tienes que responder diciendo, mire, yo veo acá la soberanía de Dios, yo veo acá la redención de Dios, yo veo, o sea, la teología se ve por las acciones, por la conducta, etcétera, etcétera. Pero la carta es directa. Así que Primera de Juan es un libro que va como también repitiendo ideas, pero lo interesante es que ahí el autor, el apóstol Juan, es como que dice lo mismo, pero de una forma nueva. Como que va renovando la idea, dice lo mismo, pero la va profundizando más y más. Y si uno lo lee recorrido, los 5 capítulos, se da cuenta de qué es lo que está enfatizando el autor. Y es genial ver cómo él dice lo mismo, pero cada vez más profundo o con alguna idea nueva. Y va, bueno, obviamente el propósito de esta carta es que ellos tengan la seguridad de la salvación, de que ellos están en el Señor, de que ellos recibieron la salvación, pero ver en la mente del apóstol cómo va desarrollando esa idea es obviamente más allá de lo que nosotros a veces podemos escribir, porque va enfatizando más y más y más y más y más. Sí, excelente. Ese libro frustra a veces. Tú dices, ¿por qué hablas otra vez del amor? Otra vez del amor, ¿no? Pero exactamente, sí, es como una espiral, ¿no? Muy bien. Ok, viendo el tiempo tenemos que correr un poquito. Ok, segunda pista es
son las comparaciones y contrastes. Especialmente en toda la Biblia, pero en la literatura, la poesía, la literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, un montón y montón de comparaciones y contrastes en las parábolas, ¿no? Pero también en otros libros. Por ejemplo, varias formas de demostrar una comparación o un contraste. Un símil. Un símil es una comparación que utiliza la palabra como u otra equivalente, semejante a, por ejemplo. Es una técnica literaria recontra común en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 1, donde el autor está comparando, dice, el sabio será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Ahora, pregunto, ¿es el hombre sabio un árbol? No. Es como un árbol. Esto se llama lenguaje figurado. En el lenguaje figurado hay una parte literal y una parte figurativa. La clave en interpretar este lenguaje figurado es ver cuál es el punto de comparación entre la cosa literal y la cosa figurativa. Entonces, en este caso, la comparación es entre un árbol plantado junto a aguas y una persona sabia. Ahora, pregunto, ¿cómo son similares? ¿Cómo son similares el árbol plantado junto a aguas y la persona sabia? ¿Cómo? Ok, bueno. Pero Sí, leyendo solamente o usted nos está haciendo, o sea, quiere que hagamos un análisis nosotros, una interpretación. está bien. Sí, una interpretación está bien. Que puede ser la solidez del árbol, que es más sólido al lado de agua, está vivo constantemente, está como en sus funciones, es sano, y así también es una persona sabia. Entonces, está bien plantada, o sea, es sólida, crece con sabiduría, es decir, de manera sana, da buen fruto, como similitud. Ok, muy bien. Creo que hay otro detalle también que es muy interesante en el texto. Su ubicación. En todo el texto, el autor dice, ¿qué podemos decir del sabio? Bueno, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál era su ubicación? No era una ubicación entre pecadores, sino cuál era su deleite en la ley. Tal como un árbol es plantado junto a aguas, su ubicación estratégica le hace crecer. Y el autor está diciendo, es igual con el hombre sabio. La razón por su crecimiento en una vida fructífera y sabiduría es porque está ubicado no entre los tontos, sino alrededor de la ley, ¿no? Su delicia es la ley, no es vamos a salir y vamos a hacer bromas y todo. No, no es eso. Otro ejemplo. 1 Tesalonicenses 2:7. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. ¿Cuál es la comparación acá? Pablo está comparando dos cosas. Cuidado, ¿ok? No está hablando de nosotros. Entonces tienes que ver lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. ¿Cuál es la comparación? De ternura y cuidado. Ok. Entre... Y la conducta que ellos ejercieron y una madre.
Ok, muy bien. Entonces, Pablo y su equipo misionero que van a Tesalónica y una madre que cuida a sus hijos. Pablo está haciendo una comparación entre él y su grupo y una madre. Ahora, ¿cuál es el punto de comparación entre los dos? ¿Cómo son similares? Es la pregunta. De la ternura y el cuidado. Ok, muy bien. La ternura que se debe mostrar. Es el punto de Pablo. Entonces, si yo voy a enseñar este texto, no debes enseñar este texto solo, porque tiene todo un contexto. Pero esto es lo que yo tengo que enfatizar. El cuidado, la ternura del cuidado que los misioneros deben mostrar, o mostraron, es como una madre muestra. Santiago 1, 23, 24. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a, ahora no usa como, sino semejante a, hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuál es la comparación aquí? Está comparando dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? El oidor rebelde, el oidor que no hace, con el que mira su reflejo por un momento y luego olvida cómo es. Ok, muy bien. Entonces, el oidor de la palabra, bueno, pero no hacedor. Y la persona que se mira en un espejo y después. Y es algo ridículo lo que está haciendo acá, ¿no es cierto? Santiago está haciendo como algo sarcástico para mostrar qué tan tonto es la persona que escucha pero no hace. Y el punto de comparación es mira pero luego se olvida, o escucha y luego olvida. Entonces, comparaciones. Símil es la primera forma de comparar. Uy. Ustedes tienen la culpa por no escuchar más rápido. Okay. Santiago, la otra forma es una metáfora. Una metáfora es una comparación entre dos cosas, pero es más directa. El autor no usa una palabra como o semejante a. Entonces es una comparación a veces disimulada, pero más directa. Por ejemplo, Santiago 3, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahora, pregunto, ¿es la lengua un fuego? No. Es como un fuego. Pero él quiere dar una comparación más directa, es algo más chocante. Entonces, en vez de usar un símil, él borra la palabra como o semejante a y directamente dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces, ¿cuál es la comparación acá? Ok, la lengua con un fuego. ¿Y cuál es el punto de comparación? ¿Cómo son similares en este contexto? Lo destructivo. Ok, muy bien. El daño que hace. El daño. Perdón, yo muy viejo, no escucho muy bien. Las dos cosas causan daño. La comparación. Eso es mi favorito. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuál es la comparación aquí? ¿Entre qué y qué? Dice una puerta. Jesús es la puerta. Ok. No obstante, no es una puerta como esta puerta. Nosotros tenemos que trasladarnos al contexto. ¿Qué clase de puerta tiene en mente Jesús? Un redil. Tú no puedes pensar solamente en esto, porque vas a tener una idea totalmente equivocada de lo que él quiere decir.
¿Cuál es el punto de comparación entonces entre Jesús y una puerta de un redil? El acceso al rebaño, el acceso. ¿Ok? Es parte. Como una comparación positiva. ¿Ok? Isaac, la razón por la cual yo digo es parte, porque él dice, yo soy la puerta. ¿Ok? Ya, ahí es la comparación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es Jesús como una puerta? Él dice, el que por mí entre será salvo. Entrará, pero él no termina. Saldrá. Entonces, si nosotros vemos la puerta como la entrada a la salvación, solamente ahí, punto, no tendría sentido hablar de saldrá y hallará pastos. Entonces, Jesús tiene más en mente que simplemente Él es el camino a la salvación, la puerta a la salvación. ¿Qué más quiere decir? En que será, o sea, el que es cuidado por el ¿Ok? mismo pastor y también es llevado a los pastos a ser como alimentado. ¿Ok? Alimentado. Él es la entrada para la vida eterna. Y Él es la salida para todo lo que necesita. ¿No? Los pastos, ¿no? Es descanso, es alimentación. Entonces, entrada a la seguridad y salida para encontrar lo que nutre. Él es ambas cosas. Entonces, si yo solo pienso en esta puerta, si no me traslado al primer siglo, voy a malentender, voy a solamente pensar en acceso. Y acceso es parte, pero no es la totalidad de lo que él quiere decir acá. Ok, un ejemplo más. Así también todo árbol sano da buenos frutos. Oh, perdón, este es un contraste. Contraste. Contraste es el opuesto de una comparación. ¿No? Es una comparación negativa. ¿Cómo son diferentes? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. ¿Cuál es el contraste entre qué y qué? Ok. Árbol sano y árbol podrido. ¿Cuál es el punto de contraste? Los frutos. Okay. Buenos frutos y malos frutos. Es sencillo, ¿no? Interpretar esto. Pero a veces no pensamos en las pautas de qué es lo que debemos mirar cuando estamos observando. ¿Cuál es el proceso? Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Cuál es la clave para saber que hay un contraste? Salud, salud, salud. 3 veces. ¿Cuál es la clave para saber que hay un contraste? La palabra pero. Es una conjunción. Si ustedes quieren ser excelentes intérpretes, una de las primeras pautas es memorizar las conjunciones. Voy a hablar más de esto después. Ok, ¿cuál es la comparación, el contraste entre qué y qué? Ok, muy bien. El que camina en integridad, el que pervierte sus caminos. ¿Y cuál es el punto de contraste? Andará confiado y será descubierto. Muy bien, excelente. Entonces, es sencillo, ¿no? Simplemente es un asunto de fijarse en los detalles que están ahí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la palabra clave para saber que hay un contraste? Si no. Es otra conjunción que indica contraste. ¿Y cuál es el punto de las dos cosas siendo contrastadas? No provocar a ira a los hijos, sino que disciplinarnos en la amonestación del Señor. Ok. Entre provocar a ira a nuestros hijos y criarlos en disciplina y amonestación.
Ok, tenemos como 3 minutos, quizá 4. Y si robo uno, tenemos 5. Frases condicionales. Algunos, si estuvieron en la prédica, traté de explicar ayer lo que es una frase condicional. Hay centenares y centenares de frases condicionales en la Biblia. Es un libro repleto de frases condicionales. Una frase condicional tiene 2 partes. La primera parte tiene la palabra sí y da la condición. La segunda parte a veces tiene la palabra entonces, a veces no, y es la consecuencia. Entonces, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, hay diferentes clases de frase condicional. No vamos a entrar en ese asunto, pero básicamente la idea es esto. Yo hago la pregunta. No la pregunta, la afirmación. Vamos a suponer, dice Jesús, vamos a suponer, salud, 3 veces, por favor. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, Jesús está diciendo, fariseos, vamos a suponer algo. Vamos a suponer de lo que yo estoy haciendo, yo hago por el dedo de Dios. Si es verdad, ¿cuál es la consecuencia? El reino de Dios ha llegado a usted. Si no es por el dedo de Dios, sabemos que el reino de Dios no está. Y esto es el punto de una frase condicional. La condición parece que algo está en duda. Pero el autor está diciendo, vamos a suponer que yo estoy haciéndolo así. ¿Cuál es la consecuencia? Si la primera parte se da, la segunda parte tiene que darse también. Detona, como también detona los segundos. ¿Cómo? Como que detona los segundos también. Como que activa los segundos. Por ejemplo, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es como que apreté algo, en consecuencia se activa los segundos, que sería el reino llegado. Pero en este caso, Mi pregunta es, en realidad es, no necesariamente es demostrable, sino que es una declaración también. No es que ellos tienen que esperar a ver solamente si él echaba a los demonios por el dedo de Dios fuera. Eso es también una declaración. no, es más una, o sea, no es una declaración porque él no declara eso, pero es una declaración en el sentido de que él está tratando de mostrar, mira la evidencia. Si tú miras la evidencia, tú vas a llegar a esta conclusión. La razón por la cual él usa una frase condicional es justamente porque es otra manera y una manera más indirecta de llegar a la misma conclusión. Él podría haber dicho, mira, quiero que sepan todos, yo estoy haciendo esto por el poder de Dios. Pero en vez de hacer eso, es decir, vamos a suponer algo. Ya, solamente vamos a una cosa hipotética. Entonces, me encanta eso. Entonces, vamos a suponer que todos los milagros que estoy haciendo es porque Dios está detrás. ¿Cuál es necesariamente la consecuencia, la conclusión? Y ellos ya no tienen dónde escapar. Ellos tienen que decir, bueno, si es así, obviamente es Dios. Entonces Jesús dice, evalúen. ¿No? Consulta al hermano Luis Flores, ¿requiere una condición requiere una consecuencia para que sea una condición? Siempre hay 2 partes, sí. La primera parte siempre es sí y la segunda parte siempre es la consecuencia. Pero otra vez, el propósito de usar una frase condicional es afirmar algo, pero hacerlo de una forma, digamos, indirecta, ¿no? Y Jesús hacía preguntas que no eran preguntas. Y él hizo afirmaciones que no eran afirmaciones. Era muy astuto en eso. Y es una forma de mostrar
Esa astucia. Ok. Otro ejemplo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo está hablando con los Gálatas. Y ustedes saben que ahí tuvo un gran problema porque los judaizantes querían enseñar que si para ser un buen cristiano uno tenía que primero ser un buen judío. Entonces los gentiles, él está diciendo, ustedes tienen que, está bien, si ustedes quieren ser parte, está bien, pero tienen que convertirse en judíos para ser un excelente cristiano. Es la única manera. Y Pablo está argumentando, no, eso no puede ser. Parte de su argumento es acá. Vamos a suponer que ustedes pertenecen a Cristo. Si es verdad que ustedes pertenecen a Cristo, ¿cuál es la consecuencia? Y él dice, la consecuencia es, somos linaje de Abraham. Y somos herederos, según la promesa. Somos Isaac, hijos de Isaac. Entonces, los judaizantes tienen que decir, wow, ¿no? Es lógico. Probablemente no decían eso. Ok, último ejemplo de esto. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Entonces, ¿cuál es el punto de Isaías acá? Al revés, ¿no? Es al revés, o sea, está la condición. Tuviese, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. Pero se puede entender como no somos como Sodoma y Gomorra, porque sí el Señor nos dejó un resto pequeño. Ok, sí. Como al revés. Sí, es una condición negativa, ¿no? Que entonces es al revés, más o menos. Pero él está diciendo, vamos a suponer que Dios no dejó un remanente. ¿Cuál sería nuestra condición? Totalmente destruido. Pero sabemos que no es así, que Dios ha dejado un remanente. Por eso no somos como ellos, ¿no? Eso debe hacerles celebrar. Es verdad, la gracia de Dios, ¿no? Tenemos vida, ¿no? Otra vez, es una frase condicional. Ok, creo que la hora terminó. Hace 6 minutos, disculpen. No, para ahora, bueno. Yo no tengo nada que hacer, si quieres hacerlo. Ok. Mañana vamos a terminar este punto y vamos a hablar de los géneros literarios. Y después vamos a hablar de los contextos. Vamos a hacer varias prácticas. Y al final vamos a hablar del estudio de palabras, la lingüística. Oramos para terminar. Vamos a orar. Señor, tu palabra es preciosa. Amamos a ti, amamos a tu palabra, amamos tu plan. Reconocemos que a veces no entendemos tu plan, pero sabemos que tu plan es perfecto. Y sabemos que tu palabra es también perfecta. Ayúdanos a entender tu palabra mejor, para que podamos vivir tu palabra mejor, compartir tu palabra mejor y disfrutar los beneficios, los deleites de tu palabra más. Guíenos en todo este proceso, Señor, para tu gloria. Oro por mis hermanos, mis hermanas, que tú los puedes proteger en su camino a casa y bendecirlos en sus trabajos mañana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.